Episodio número 3217. Amadas hermanas, amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando aquí el cierre con broche de oro de esta impactante lección 10, el pacto y el modelo. ¡Wow! Una poderosa lección que nos ha tocado. A mí me ha tocado profundamente. Bueno, hoy no tengo una frase definida, bueno, tengo muchas aquí, pero hoy quiero destacar una cita porque hay un tema que de cuando en cuando se pone de moda en el círculo de la Iglesia Adventista y me gustaría como hacer un pequeño aporte en ese sentido. En breve les explico de qué se trata. Omar Medina les acompaña. Hey, mi gente, aquí vamos, aquí vamos. Bueno, tú sabes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no nació en 1844, como dicen Google o muchas personas que creen. No, la Iglesia Adventista surge obviamente de lo que sucedió en el movimiento milerita, en lo que se conoce como la Gran Decepción o el Gran Chasco en 1844. Pero a partir de ahí surgieron varios grupos, entre ellos la Carne Santificada, un grupo que más tarde se unió a la Iglesia Pentecostal, y del grupo menos promisorio, de los que siguieron más bien el estilo de Miller en cuanto a la autoridad de la Escritura y no abrigar tanto el sentimentalismo y esas cosas en la vida religiosa, pues surgió lo que conocemos hoy día como la Iglesia Adventista, el Séptimo Día, 19 años después de 1844. O sea, 19 años después, en 1863. Increíble. Si tú restas a 1863, que fue el año de fundación de la Iglesia Adventista como la conocemos hoy día, menos 1844, sí, 19 años. Entonces, desde esa época, lo que conocemos como los pioneros, muchos dicen, no, que la iglesia no es la misma. Hermano, ni usted ni yo somos los mismos. O sea, el mundo ha ido evolucionando y cambiando y una serie de cosas, pero hay principios que se mantienen, ¿ok? Entonces, desde esa época de lo que conocemos como los pioneros, siempre ha venido como gravitando sobre nosotros como una rémora. Una rémora. ¿Saben qué es una rémora? Vamos a ver. Es una especie de parásito, pero vamos a verlo en el diccionario. ¿Qué dice de rémora? Porque eso, cuando entendamos el término rémora, nos vamos a dar cuenta de lo que yo quiero decir aquí. Rémora. En el diccionario de la Real Academia Española dice pez teleósteo de unos 40 centímetros de largo, fusiforme, de color ceniciento, con una aleta dorsal y otra ventral, que nacen en la mitad del cuerpo y se prolongan hasta la cola. Y encima de la cabeza un disco oval formado por una serie de láminas cartilaginosas movibles, con el cual hace el vacío para adherirse fuertemente a los objetos flotantes. Ahí lo ven en botes, en barcos, en las grandes criaturas marinas como tiburones o ballenas o algo así. Eso es lo de teleósteo, que dice que es un pez así, tiene que ver como con un esqueleto osificado, como consistencia de hueso. Es algo que se adhiere ahí y ahí se queda. Entonces han venido como rémoras muchos movimientos, muchas ideas apegados a como el movimiento adventista. No aportan nada, critican todo, condenan todo, señalan y entonces comienzan a generar ideas como esto de que yo soy santo, no soy pecador, o yo no peco, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, comentando con unos amigos en estos días, aquí les presenté esta
esta idea de que nosotros tenemos mucha luz en las escrituras, en los testimonios, demasiada luz como para no tener necesidad de andar a la luz de nuestra propia chispa, porque hay gente que generan esas propias chispas y andan en esa luz, ¿ok? Y es una pena porque ese legalismo, esa religiosidad, esa autosuficiencia son fulminantes en la vida cristiana y hacen mucho daño en nuestro testimonio de vida. Porque oye esta cita, solamente por mencionarte una cita. Está en el libro La edificación del carácter, capítulo 1, verdaderas y falsas teorías en contraste. Tremendo. Edificación del carácter, capítulo 1, verdaderas y falsas teorías en contraste. Muchos que profesan santificación son totalmente ignorantes de la obra de gracia que se realiza en el corazón. Cuando son probados, se los encuentra como el fariseo, justos en su propia opinión. No soportan ninguna contradicción, prescinden de la razón y el juicio y dependen totalmente de sus sentimientos, basando sus pretensiones de santificación sobre las emociones que tengan en una oportunidad determinada. Son tercos y perseveran en sus propias y tenaces pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como prueba. Estas personas que profesan ser santas no solamente están engañando sus propias almas con sus pretensiones, sino que ejercen una influencia que desvía a muchos que desean fervientemente conformarse con la voluntad de Dios. Se los puede escuchar reiterar una y otra vez: Dios me guía, vivo sin pecado. Muchos que se relacionan con este espíritu se encuentran con algo oscuro y misterioso que no pueden comprender. Pero es precisamente aquello lo que lo difiere totalmente de Cristo, el único modelo verdadero. ¿Está bien así o lo ponemos más claro? Creo que está bien así. La edificación del carácter, capítulo 1, verdaderas y falsas teorías en contraste. Tú, hermanito, bueno, ya casi vamos a orar para comenzar el programa, pero quise decir eso porque a veces no es que la gente lo haga a propósito, se llama ignorancia, eso es desconocimiento. Y como decía un autor, la ignorancia con frecuencia genera más confianza que el conocimiento. La ignorancia con frecuencia genera más confianza que el conocimiento. Entonces desconocen. Y si tú te lees, por ejemplo, Mensajes Selectos, apunte por ahí esta referencia. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 52. Dentro de la sección 9, porque eso es como por secciones a veces. Capítulo 52, Mensajes Selectos, tomo 3, hay 3 tomos de Mensajes Selectos. En el tomo 3, capítulo 52, la impecabilidad y la salvación. Para que pueda tener una base de un buen libro, confiable, muy confiable, de estos que dicen que son santos, que no son pecadores, que viven sin pecado, ese tipo de cosas que la gente inventa. Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 52, la impecabilidad y la salvación. Me dijo uno en estos días: no, eso lo tradujo Leroy Fromm, eso no, eso está mal traducido, eso fue un jesuita infiltrado, ese tipo de qué sé yo, de excusas que pone la gente. ¿Qué te parece, mi hermano? Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Mil gracias, Padre, mil gracias, porque a lo largo de esta semana nos has venido conduciendo en estos comentarios de una lección tan linda, tan poderosa acerca del pacto y el modelo. Ayúdanos a vivir estos principios que encontramos aquí en el día a día de nuestras vidas. Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Ok, como es habitual, hacemos la referencia y vamos terminando con la porción para hoy, para esta semana, porque esto es cortito hoy viernes. El tabernáculo y sus servicios es la recomendación del libro Patriarcas y Profetas, capítulo 30. Patriarcas y Profetas, capítulo 30, el tabernáculo y sus servicios. El tabernáculo era un lugar especial donde se realizaba la expiación por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Era el lugar donde todo el plan de salvación había sido revelado con considerable detalle a los hijos de Israel mientras estaban en el desierto. Allí enseñaban la justificación, la santificación y el juicio. ¿Qué enseñaban allí? La justificación, la santificación y el juicio. Todos los sacrificios de animales apuntaban a la muerte de Jesús, al perdón de los pecados y finalmente a la eliminación de estos. La ley de Dios, la norma de justicia, estaba además junto a los sacrificios. Entonces, de ese capítulo que les cité, que les dije, del capítulo 30, Patriarcas y Profetas, el tabernáculo y sus servicios, dice: la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios, o sea, la tapa ahí del arca, y desde la cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, como dice el libro de Salmos en el Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, 10. Aquí puse 1000 veces gloria a Dios. Qué lindo. Ese capítulo es muy lindo, se lo recomiendo. Capítulo 30, lean mi gente, que eso es lo que estaba comentando al principio del programa. Es que el desconocimiento nos hace vulnerables a veces a ideas, a conceptos, las redes sociales, un predicador disgustado con la iglesia o tal cosa, que se inventa una posición y la defiende. Para mí nunca es nada que la gente invente cosas. A mí lo que me choca es cómo hay gente que lo sigue. O sea, qué cosas de grande. Gente que se deja engañar. Como alguien dijo, es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Es más fácil engañar a las personas que convencerlas de que han sido engañadas. Qué fuerte. Ok, 4 preguntas y vamos cerrando aquí. 4 preguntas para comentar. Luego un breve comentario a cada pregunta al final de los viernes aquí. ¿Cuántas veces has dicho, haré todo lo que el Señor me diga? ¿Hasta qué punto has tenido éxito? Al final de la permanencia de 40 días de Moisés con el Señor en el monte Sinaí, Dios subrayó que los israelitas debían observar su sábado, porque sería una señal entre Dios y ellos de que era el Señor quien los haría santos. Aquí escribí: muchas veces me ha pasado, ciertamente. Me encanta que semana a semana tenemos este reencuentro con el Creador con respecto al sábado, tú sabes, porque el sábado nos conecta con el Creador. Es un asunto de todos los días, de cada instante, cada minuto, toda la vida. Pero en el ciclo de la semana, tú sabes, me encanta el sábado porque va marcando como, como una celebración de la creación de nuestro Dios. Eso es precioso, cuando uno le busca bien la vuelta a eso. Sin legalismo y sin dogmatismo y sin religiosidad, que tú lo digas, bueno, decido obedecer al Señor en su palabra porque ahí Él lo dice. Fantástico. Eso es así, pero no es para acusar, condenar, señalar, porque ese es el detalle del legalista y del que dice que no peca y que dice que es santo. Es que es como que hay un impulso satánico de que se cree justo esa persona. Tú sabes, entonces generalmente acusan, condenan, señalan. Es muy difícil que tú oigas
un tema de esos que el predicador no enfatice. Primero están como enojados, como bravos. Y entonces señalan, condenan, murmuran. Porque el hermano esto, porque la hermana aquello, porque el pastor aquí, porque el pastor allá. Entonces tienen como ese espíritu de acusación que los hace parecidos a su padre, el acusador de los hermanos, el mismo diablo, ¿te entiendes? Lamentablemente yo lo digo porque no soy yo que lo digo, es la Biblia que lo dice, que el diablo es el acusador de los hermanos. Y todo el que acusa a los hermanos es del diablo, mi hermano. Eso no es hasta en verso cae, del diablo, mi hermano. Muy bien. Número 2. ¿Qué papel desempeñan la santidad y la santificación en la observancia del sábado? ¿Qué papel desempeñan? Vamos a ver. Aquí escribí santidad, que es porque es un tiempo apartado para Dios. Por eso Él lo santificó, o sea, como que lo puso aparte. Entonces, en cuanto a la santificación, porque es lo que alcanzamos en la comunión con Dios a lo largo de la semana, especialmente en el séptimo día. ¿Ok? No es idolatrar un día, no es adorar un día, no es... porque de eso se trata. Si toda la humanidad hubiera observado el sábado a lo largo de la historia, no hubiera habido ni un ateo ni un incrédulo. Hay algo más. Dice, son 3 cosas que no habría. Déjame ver, yo lo tengo por aquí rapidito en paper. Vamos a poner la palabra incrédulo. Ni un incrédulo, ni un ateo. Ok, aquí está. Mira qué importante tener estas citas a mano. Ni idólatra, ni ateo, ni incrédulo. Así es. Si el sábado se hubiera observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres, de las personas, de la gente, ¿no?, se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. Idólatra, ateo, incrédulo. Idólatra, ateo, incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el 4º mandamiento. Precioso. Ese es el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, un libro bastante odiado, por cierto, por mucha gente. Conflicto de los Siglos, capítulo 26, los Estados Unidos en la profecía. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. El Señor quería, número 3 aquí, el Señor quería que los israelitas hicieran un santuario para habitar entre ellos. Cuán fascinante es el hecho de que ese lugar fuera el centro de la salvación para Israel. Fue allí, en ese santuario, donde Dios habitó en medio de su pueblo y donde el plan de salvación fue revelado mediante tipos y sombras, símbolos, sombras, tú ves. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra total dependencia de Dios para la salvación? Aquí escribí. Así es, siempre ha sido una iniciativa de Dios. A nosotros solo nos toca seguir sus instrucciones. A nosotros solo nos toca seguir las instrucciones de Dios, porque eso es una iniciativa de Él. Definitivamente, definitivamente. Número 4. ¿Qué significa el hecho de que todos los pecados del pueblo de Dios eran llevados al santuario, a la casa de Dios, por medio de la sangre de los animales sacrificados? ¿Cómo refleja esta asombrosa verdad, aunque sea vagamente, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que está haciendo ahora en nuestro favor en el santuario celestial? Buenísimo. Aquí escribí, en la cruz Jesús fue el Cordero sacrificado y su intercesión en el cielo es nuestro sacerdote que intercede con su propia sangre en favor de los pecadores arrepentidos. Tú, hermanito, a la iglesia adventista siempre se le ha acusado como de hacer incompleto el sacrificio de Cristo en la cruz.
porque hacemos mucho énfasis en que hay un santuario en el cielo, como enseña la Biblia, ¿tú entiendes? Eso está así desde el modelo que le fue presentado a Moisés, lo que dice el profeta Daniel, toda la temática del santuario, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, el mismo libro de Apocalipsis, o sea, fue abierto el templo y se vio el arca, o sea, entonces en el desconocimiento que hay de la Escritura en gran parte de la cristiandad, entonces no entienden que lo que pasó en la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo, que es nuestra justificación, por eso somos salvos definitivamente, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros en el Calvario, es la justificación, es la obra de Dios que echa por el suelo la obra del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Tú entiendes? A partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él asciende al cielo, los 40 días que asciende al cielo, va como nuestro intercesor. ¿Ok? Y era precisamente ese trabajo que después del sacrificio, en el santuario terrenal, después del sacrificio, el pecador se iba, perdonado, todo bien, fresco se iba. Tú sabes, porque ya había traído la ofrenda y todo, y se había hecho el trabajo primario, ¿no? Entonces, él apenas comenzaba el trabajo del sacerdote, que era entrar con esa sangre al santuario, ¿ok? En ese trabajo de intercesión, ¿ok? Que una vez al año entonces se hacía la expiación, como explica Éxodo capítulo 16, que es lo que el mundo hoy día está viviendo, en el antitípico día o el día real de la expiación, lo que equivalía a ese día en la historia del mundo actual, lo que indica que esto muy pronto está por desatarse, mi hermano. ¿Okay? Prepare su vida, mi hermano. De eso se trata. Me encanta ese tema, porque el que estudia el tema del santuario se mantiene firme en su fe. ¿Tú entiendes? Porque es que ahí no hay pretensión de sabiduría humana, ni mucho menos. Eso, tú ves todo la dependencia de las instrucciones de Dios, y que no es por tus méritos, es por la sangre de Cristo, por los méritos de Jesucristo. Entonces, en la medida en que vamos estudiando esto, conociendo de esto, fortaleciéndonos en esto, se nos va formando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, ese deseo de agradar a Dios, de vivir para Él, de ayudar a otros a comprender estas cosas. A veces me pongo medio crudo y medio agrio aquí, pero realmente mi interés es que la gente sea educada, porque yo creo que lo que hay es falta de educación en cuanto a estos temas. Tal vez no es por maldad que no, porque yo me soñé tal cosa y ahora es que tenemos que predicar esto y que la iglesia aquí y que el hermano allá. Y entonces como que nos lanzamos con esa pasión a entender como que el otro está equivocado, que ya tú sabes, nos esforzamos tanto por arrancar las cizañas, que en el proceso nos volvemos cizaña nosotros mismos. Ay, mi hermano querido, de verdad que sí, eso hay que estudiarlo una y otra vez para ver dónde es que está el asunto caminando mal y cómo debe enderezarse. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Ay, ay, ay. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido esto, el pacto y el modelo. Todo esto que hemos analizado del Éxodo, capítulo 30, 31. ¿Fue el 30 o el 31? Omar. Sí, cuando hablaba ahí de Aholiab y eso. Éxodo, capítulo 31, sí, que me encantó esa parte ahí. Éxodo, capítulo 31, llamamiento de Bezaleel y Aholiab, eso de lleno del Espíritu, como vimos ayer. El miércoles, en medio de su pueblo, cómo Dios iba a hacer eso a través del santuario, del tabernáculo, poder para obedecer, ver a Dios, libre la sangre. Fueron los temas que hemos estudiado esta semana. Que Dios nos ayude a vivir esto, hermano, a ejemplificarlo en el día a día,
de nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, oh Señor. Y por eso nosotros queremos reconocerte como nuestro dueño, nuestro soberano Rey. Mil gracias por el estudio de esta semana, por esta bendición con la que hemos contado. Qué bien nos hace estudiar diariamente las Escrituras, oh Señor. Danos sabiduría de lo alto para poder ir aplicando estos principios de vida en nuestra cotidianidad cristiana. Que este sea el sentir también de todos nuestros oyentes, que enfocados en ti mantengamos esa vista fija en tu propósito para nuestra vida, que en nuestra relación contigo podamos mantener nuestra vista constante en Jesucristo, no en los demás, no en lo que dicen o hacen o dejan de decir o dejan de hacer los demás, sino nuestra relación personal diaria, constante contigo, Señor. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para la próxima semana la lección 11 con el pastor Tomás Polanco y su asesor teológico, el doctor Franklin Martí, con el tema apostasía e intercesión. Y luego yo volveré con la lección 12 y ya se acabó el trimestre. Esto que comenzó el otro día, y viene otro trimestre, no conozco el tema todavía, pero ya se me va a tocar la lección 1 en ese, ¿verdad? Ya las lecciones que son impares, 1, 3, 5, 7 y así. ¿Ok? Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden el contacto con este servidor, contacto directo, para su idea de añadirse a nuestro... Estamos buscando un grupo de personas que crean en lo que hacemos en este ministerio Autos de Bendición, que se puedan comunicar conmigo. Ya tengo 3 o 4 personas, pero estamos pensando tal vez en 100 personas. Gente que promueva esto, que dé seguimiento a lo que hacemos diariamente, que hagan sus aportes aquí a este ministerio. Y para eso, si les interesa, pueden contactarme directamente vía WhatsApp al +1 484-838-8989. Texto o audio, por favor, pueden hacerlo para que se me haga más fácil, porque tengo a veces trabajo y no puedo interrumpirlo, pero me pueden textear o audio y yo con tiempo lo puedo chequear. +1 484-838-8989. +1 484-838-8989. Nada me ha de faltar. Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino? Aquel que en Dios confía, hay paz. Dile que sí. Hay paz.